Buenas tardes, queridos colegas, bienvenidos a una nueva entrevista del ciclo de entrevistas del COI Orgánico Administrativo. En esta ocasión me acompaña el doctor Fabián Andrade. Él es abogado especialista en Derecho Administrativo, docente universitario de la Universidad San Francisco de Quito y abogado en Cardinal Abogados. Además, el doctor Fabián Andrade tiene un mérito muy especial al acompañarnos. Él fue una de las personas que conformó la primera comisión que presentó el primer proyecto de Código Orgánico Administrativo y justamente nos va a conversar en la segunda etapa de esta entrevista cuáles son sus impresiones del resultado final de esta ley. Buenas tardes, doctor Andrade, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Andrés. Y buenas tardes. Y buenas tardes. Un gusto estar aquí. Te felicito por la iniciativa. Yo creo que es una gran labor tratar de divulgar los contenidos básicos del COA e impulsar cualquier tipo de modificación que se requiera para avanzar en un proceso que ha iniciado precisamente con la expedición de una norma general a nivel nacional que regula la actividad de la administración y su relación con las personas. Precisamente, doctor, y en esta entrevista vamos a hablar de un tema que es muy novedoso, es muy nuevo en realidad con relación a la administración pública. Se dice que es la evolución de la contratación pública, que son lo que es el régimen de alianzas público-privadas, que el COA al parecer no ha regulado muy exhaustivamente. ¿Qué es exactamente las alianzas público-privadas? A ver, creo que conviene hacer una digresión pequeña en relación al tema. En realidad lo que hizo el COA es regular lo que se llama la delegación de la gestión a una empresa privada. Y claro, estas formas de delegación a la iniciativa privada, a las empresas privadas, de la gestión, no solamente, digamos, se traducen en una asociación público-privada. De hecho, hay dos modalidades de delegación previstas en el COA. Uno puede delegar a la gestión a cargo del sector público a una empresa privada a través de autorizaciones y también a través de contratos de gestión delegada. Los contratos de gestión delegada son asociaciones público-privadas de acuerdo al régimen ecuatoriano. Y esa es la digresión importante. Y en el primer caso, ¿de qué hablábamos? Por ejemplo, de una autorización para minería. No. Estamos hablando de formas de colaboración entre el sector público y el sector privado, en donde por vía de autorización lo que hace la administración es trasladarle su rol propio, una competencia de la que es titular, para alcanzar la colaboración del sector privado, transfiriéndole riesgos sobre la base de un régimen previamente establecido. Un ejemplo claro de cómo funciona la delegación al sector privado por vía de autorización es, por ejemplo, el sistema que se utiliza en Quito para conseguir la intervención de las empresas privadas como entidades colaboradoras, por ejemplo, en el proceso de licenciamiento para una construcción. El esquema aquí en Quito está regulado en una ordenanza, la 308, me parece que es del año 2010, en donde en la práctica lo que hace el municipio es convocar a entidades del sector privado para que, cumplidos ciertos requisitos, se puedan acreditar y luego se les entrega una habilitación para que provean un servicio que es auxiliar a la actividad de licenciamiento que está a cargo de la administración. Es una forma de colaboración público-privada por vía de autorización. Cuando yo lo que hago es regular por vía de contrato esa delegación de la gestión en nuestro sistema, eso es lo que se llama asociación público-privada. Y esta es una definición introducida legislativamente, entonces una definición estipulativa. Y esto es importante porque una definición doctrinaria o teórica de APP, de asociación público-privada, en realidad, al menos en Hispanoamérica, no es uniforme. O sea, cada uno tiene su propia... Lo que se describe en realidad es la intervención del sector privado en la ejecución de proyectos públicos, en donde el sector público y privado se distribuye riesgos y beneficios del proyecto
eso en términos jurídicos es básicamente derechos y obligaciones, ¿es verdad? Con el propósito de alcanzar una finalidad pública. Lo interesante de este tema es que lo que transfiere el sector público al sector privado es el ejercicio, no de la competencia en sí misma de gestión, sí la realización de actividades que tienen que ver con la gestión de un servicio público, de una actividad dentro de un sector estratégico o de cualquier otro tipo de actividades económicas. Eso quiere decir que no es que, por ejemplo, digamos, puede ser una alianza público-privada para que alguien desarrolle un servicio público, digamos, ¿no es cierto? Sí. Y no le estoy transfiriendo esa potestad que me dio la ley o la Constitución, sino lo que le estoy haciendo es encargando que realice las actividades destinadas a cumplirlo, pero yo sigo siendo el responsable. Así es, la titularidad de la competencia nunca se transfiere, y esto es lo interesante. Es decir, se trata de una delegación, y en el ordenamiento jurídico ecuatoriano se ha conceptualizado no como cualquier tipo de contrato administrativo, sino como una fórmula precisamente de transferencia de actividades al sector privado sin perder la titularidad de la competencia. Y por eso hay gente que critica de que la delegación esté dentro del régimen de transferencia de competencias, porque se dice que no es propiamente una transferencia, sino, como usted dice, un encargo tal vez se hace o que se ceden las actividades, pero la competencia sigue en el ente titular. A ver, yo creo que desde esa perspectiva el COA es muy claro. Como está inserto dentro de todo el régimen de delegaciones, y estamos hablando básicamente del ejercicio de competencias, dentro de esa base está el tema de la delegación a un gestor privado de ciertas actividades. Creo que ese no es el problema, lo dice explícitamente el COA, dice que por vía de delegación yo no transfiero la titularidad de la competencia, ¿no? Es una norma, digamos, explícita, y yo creo que dejaría zanjado eso. Ese problema. Y porque además parte del concepto de que el Estado, las entidades y órganos del Estado son titulares de una competencia que es la que se traslada al sector privado. Es una devolución de roles. A ver, si uno quiere partir desde las bases conceptuales de lo que significa la delegación al sector privado, de actividades vinculadas con la competencia de gestión a través de un proyecto específico, uno debe entender en primer lugar que la dinámica de esto es, en primer lugar, necesita una distribución de roles entre el Estado y las personas para satisfacer determinadas necesidades. Ya en el plano jurídico, esas necesidades suponen el reconocimiento de determinados derechos que me permiten acceder a los medios para satisfacer esas necesidades. De hecho, el artículo 3 de la Constitución lo que hace es definir como deber primordial del Estado satisfacer y garantizar esos derechos reconocidos a nivel constitucional. Y en el mismo contexto constitucional lo que hace nuestra norma inicial es establecer que hay ciertas actividades que están sujetas a lo que en la doctrina se llama la publicatio, que es una reserva de titularidad respecto de una serie de competencias. Una de esas competencias es la de gestión, es la provisión misma. Y esa reserva está vinculada con el servicio público. Esto es importante, yo creo que esto es una de las cosas que normalmente no se entiende. Cuando yo califico una actividad de servicio público, lo que estoy haciendo es generando una reserva en el sentido que será el sector público, el Estado, el responsable de la provisión de ese servicio público. Pero hay un tema que es necesario mencionar, porque el COA establece una diferenciación entre lo que es un servicio público propio e impropio. ¿Qué debemos entender por esto justamente y qué relación tendría esto con las alianzas público-privadas? A ver, esta es una categorización más bien doctrinaria, ¿verdad? El COA lo que hace en el contexto de la delegación de la competencia de gestión a través de un proyecto específico al sector privado es señalar con mucha claridad, y esta es uno de los elementos importantes, qué debo entender por servicio público, en el sentido de una actividad reservada al Estado. ¿No? Y esto, claro, marca una enorme diferencia de cualquier aproximación de orden doctrinario. Ustedes saben que en cierto momento puedo concebir el servicio público por el proveedor, es decir, es servicio público porque lo presta el Estado. Puedo pensar en el servicio público por el receptor, es servicio público porque el receptor es toda la comunidad, ¿no es cierto?
No, lo que hace el COA es asumir una posición respecto de la calificación de lo que es servicio público. Servicio público en el Ecuador, a partir del COA, debe estar muy claramente entendido que es una actividad reservada exclusivamente al Estado. Que esa actividad la provea el Estado por gestión directa, es decir, a través de sus propios medios, recursos humanos, infraestructura, o incluso contratando por el sistema general de contratación pública, significa en la práctica que el Estado está proveyendo ese servicio público del que es titular en cuanto a la actividad. Y claro, lo que hizo la Constitución, el artículo 316, establecer un régimen por el cual de manera excepcional se puede transferir la prestación del servicio público y también de actividades vinculadas con sectores estratégicos, respecto de las cuales también existe una reserva del mismo tipo que una reserva en materia de servicio público, se la puede transferir de manera excepcional al sector privado. Dice la misma norma constitucional que esto se tiene que hacer de acuerdo a la ley. Luego uno tiene que buscar los criterios de excepcionalidad para poder transferir la gestión del servicio público o una actividad en. ¿Y cuáles han sido ejemplos, por ejemplo, de sectores que excepcionalmente el Ecuador ya ha transferido? De hecho, todo lo que está calificado en la Constitución como sector estratégico por reserva pública y todo lo que está calificado en la Constitución como servicio público está o tiene ya una norma sectorial, excepto en lo que se refiere a infraestructura y servicios vinculados con el transporte. Vías, puertos, aeropuertos no tienen una ley especial. ¿Y ahí a qué nos sujetamos en una ley especial? Y ahí viene el régimen. Cuando, de hecho, la Corte Constitucional en el año 2012 hizo una interpretación de las normas constitucionales del 303, 14, 15 y 16. Y ahí estableció que en términos generales el gestor, de un servicio público, de una actividad en sectores estratégicos, es en principio el Estado y no requiere ninguna entidad adicional para poder proveer esos servicios o realizar esas actividades. Después dijo que en esa línea de prioridades el Estado puede autorizar, y ese fue el término que utilizó, a empresas públicas que están creadas en el 315 para ese propósito, para prestar servicios públicos, realizar actividades en sectores estratégicos, temas relacionados con bienes públicos y recursos naturales y otras actividades económicas que ha asumido alguna competencia el Estado. Y cuando no se entrega a una empresa pública, se puede entregar por excepción, y así lo dice, a el sector privado. Cuando no existe una norma sectorial específica que me defina la causa de excepcionalidad, señaló la Corte Constitucional, y en ese momento ya estaba vigente el artículo 100 del Código Orgánico de la Producción, que permitía ese traspaso por vía de declaración administrativa de excepcionalidad, y esa competencia fue entregada al presidente de la República. O sea, él tenía que sacar el decreto que diga excepcionalmente hay que delegar. Hay que delegar. De hecho, eso es lo que se ha hecho en los 3 proyectos precisamente en esa área. Ya. Otra nota importante en este tema es que cuando se derogó el reglamento de concesiones, que era un reglamento de la ley de modernización, lo que se hizo en el año 2011 es expedir un decreto que reglamenta de manera muy general la declaratoria de excepcionalidad sobre la base del artículo 100 del COPSI, precisamente para sectores para poder gestionar esos sectores de manera delegada, el transporte que no estaba... que no tenía una regla y que específica. Es un poco absurdo que este sector no tenga una regla específica, porque es uno de los que demanda mayor recursos económicos en construcción de infraestructura. Se entendería que es un sector que tal vez el legislativo debe atender rápido, porque creo que es uno de los de más incidencia de delegaciones de alianzas público-privadas. Yo entiendo que han estado trabajando en una norma que sustituya la ley de caminos para introducir precisamente el régimen especial, el régimen que genera la excepcionalidad para estos temas. No sé en qué punto esté en la asamblea. Pero es necesario. Es importante, pero yo lo que digo finalmente no es que yo requiera una serie de normas sectoriales o especiales para regular los conceptos generales de una asociación público-privada. De hecho, yo creo que eso es un error técnico, ¿no? ¿Regular mucho?
fraccionar un régimen que debería tender a ciertos niveles de uniformidad por temas de transparencia. Pero más que eso, el tema es que la Constitución y la Constitución vigente exige que el criterio de excepcionalidad esté señalado en la ley específica. Entonces estamos actuando ahorita en función de lo que dice la norma constitucional. Ahora, que cada una de las leyes sectoriales busque ajustarse a un concepto general es lo ideal. Usted sabe que la ley de incentivos a las asociaciones público-privadas y a la inversión exactamente fue creada para introducir incentivos. No fue para regular APPs. Sino solo para que el sector privado se atraiga un poco más de participar. Pero en ese contexto, esa norma terminó siendo una norma general, ¿no es cierto?, mucho más desarrollada que el artículo 100 de la del COPSI, para establecer las pautas generales de lo que sería una APP. Y en ese sentido, doctor, antes de meternos en lo que sería una APP, yo quisiera preguntarle, si ya hay una ley de alianzas público-privadas, ¿cuál fue el motivo de que el COA regule brevemente, me parece que son unos 3 o 4 artículos, la gestión delegada del sector privado? A ver, de hecho, la regulación de rango constitucional genera muchos problemas interpretativos. Por eso es que interviene la Corte Constitucional, además haciendo una interpretación. Y hace esa interpretación además para corregir una interpretación previa. ¿Ya? ¿Qué tipo de problemas salían de este régimen? Primero estamos hablando de un régimen de excepcionalidad, ¿no es cierto? Así que si yo no tengo una norma en los sectores estratégicos o la norma que regula el servicio público del que se trate, que me define los supuestos de excepcionalidad, yo voy a aplicar esta regla general en donde se declara la excepcionalidad por vía administrativa, ¿de acuerdo? La del COPSI. La del COPSI. Bueno, pues sucede que el COPSI señaló esta competencia para el presidente de la República. Yo te pregunto, ¿y qué ocurre cuando se trata de un servicio público a cargo de un gobierno autónomo descentralizado? Claro, evidentemente. Empezamos con el problema, ¿no es cierto? Se limita solo a la función ejecutiva. Sí, pero no solamente eso, que yo, la mayor parte, digamos, de los servicios públicos a cargo de los gobiernos autónomos descentralizados no necesariamente tienen una pauta normada por vía de ley, rango de ley, sino a través de las ordenanzas específicas. Muy bien. ¿Cómo controlo, digamos, esta situación en la intervención, particularmente de los gobiernos autónomos descentralizados? Muy bien, el COA solucionó ese problema de entrada. ¿Qué dijo? Que cuando se trata de un servicio público, los sectores estratégicos en términos generales no están a cargo de los gobiernos autónomos descentralizados, salvo los temas relacionados con recursos naturales no renovables en lo que se refiere a una fracción de la minería. Yeah. Y en cualquier caso, esa fracción de la minería de todas maneras está regulada por la norma general, ley de minería. Y ahí no se regula un tema de concesión como actividad minera a cargo del Estado, sino el régimen tradicional de la concesión de manial, es decir, cómo yo transfiero derechos para todo el proceso, digamos, en la industria minera, ¿ya? Pero hay temas que fue solucionando el COA de manera específica que generaron la interpretación que se dio de estas 3 normas de rango constitucional, y además por el hecho de que empezaron ya a desagregarse una serie de normas sectoriales con criterios distintos respecto de cómo debía, por ejemplo, entregarse un título habilitante para el desarrollo de una actividad a una compañía de economía mixta, por ejemplo. Pero déjame darte un ejemplo para que veas a qué voy. En la ley del servicio eléctrico, es una ley que regula el servicio, ¿no es cierto?, se estableció los casos de excepcionalidad para la delegación a la iniciativa privada. Y allí, por ejemplo, se señaló que cuando interviene una compañía de economía mixta con mayoría pública, yo no necesito entregar una concesión, entrego una autorización. Yeah. Sucede que, por ejemplo, en el caso del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, cuando estoy hablando de la gestión delegada, incluyo allí el caso de las compañías de economía mixta. ¿Te das cuenta? Entonces empieza a ampliar ya. Sí, y a generarse soluciones distintas, sea por el sector o sea por el territorio. Entonces la virtud que tiene el COA es dejarte una base que lo que se espera es que sea desarrollada sectorialmente y territorialmente para cada supuesto. Pero hay un elemento adicional.
Ni la Constitución ni las leyes sectoriales regulan la posibilidad de hacer la delegación al sector privado de todas aquellas materias que no sean ni servicio público ni una actividad en sectores estratégicos. Y por ejemplo, ¿qué sector podría ser Por necesario? ejemplo, el desarrollo de viviendas de interés social. Eso no es ni servicio público ni sector estratégico. Acuérdate que, como te he dicho hace un rato, en nuestra legislación, ahora sí, servicio público es una actividad reservada al Estado. La construcción de escuelas no sería, estaría dentro de igual de como la vivienda de interés social, en la que actualmente no podríamos hacer una alianza público-privada para encargar la construcción de escuelas. No es así. Las escuelas, digamos, el servicio vinculado con los temas de educación está calificado en la Constitución como servicio público. Mira la cosa más particular, la salud no está calificada. Buscas las normas, ¿no es cierto? Y no la encuentras calificada como servicio público. Todos sabemos que es un servicio público, pero ahí ya puedes ver cómo la idea si es muy estrictos, orientar las cosas hacia los efectos que tienen. Y ahí es la otra cosa, que la comunicación está calificada como servicio público. Ya puedes imaginarte el desorden, ¿no es cierto? Puede ser una app para comunicación. Imagínate. Pero verás, en los temas de educación, lo que tú tienes en la ley de educación es fundamentalmente la reserva respecto de la provisión del servicio como tal, ¿no es cierto? Y eso no limita la posibilidad de que la infraestructura vinculada con el servicio de educación, en la medida que el receptor no sea el usuario del servicio, sino el responsable de la provisión del servicio de educación, sea posible a través de una app, ¿no? Ahí cambia el modelo, ¿no es cierto? En lugar de que el ingreso o los ingresos del proyecto se deriven del usuario o del beneficiario del servicio, en este caso se suele utilizar mecanismos como pagos diferidos a cargo del mismo Estado por el nivel de disponibilidad de la infraestructura, por ejemplo. Eso quiere decir, nivel de disponibilidad, quiere decir que mientras tú tengas la vía en óptimas condiciones, el Estado te va a ir pagando. O sea, no va a poner peajes, según el ejemplo que se puso ahorita. No va a pagar el usuario, sino que el Estado va a financiar esa obra diferidamente, siempre y cuando el concesionario, digamos, el delegatario, tenga en óptimas condiciones la vía. Esta es una fórmula, y es una fórmula más bien vinculada con la operación y mantenimiento. Ya. Ese sería un caso, ¿no es cierto?, de APP previsto en la ley de incentivos, ¿no es cierto?, que está cobijada con este marco general que define el COA, pero exclusivamente para un proyecto que consista en operación y mantenimiento. Entonces, yo fijo el nivel de disponibilidad y yo pago Estado, ¿no es cierto?, en función de ese nivel de disponibilidad. Pero también puedo establecer un esquema de peaje. Y ese peaje puede ser cargado directamente al usuario para hacer exactamente el mismo proyecto. O puede incluso, más, digamos, al origen actual, en esta nueva ola de las APPs, las que corresponden a Gran Bretaña, por ejemplo, yo puedo establecer peajes en sombra. Ahí ya no estoy hablando de disponibilidad, ya no estoy hablando del nivel de servicio, estoy hablando del uso, pero no lo paga el beneficiario de la vía, sino lo paga el Estado por la utilización de la vía. Esto utiliza mucho, eso en el peaje, los peajes en sombra se utiliza, y esa fue la modalidad del PFI, que es un programa específico del gobierno inglés para financiar infraestructura y diferir los pagos. ¿Sí ves? Y claro, se transfiere un riesgo de demanda, pero ese riesgo de demanda absorbido por el sector privado, ¿no es cierto?, está cubierto sobre la base de los pagos que hace la misma administración por el uso de la infraestructura. Está garantizado su inversión. No hay una garantía de la inversión nunca, porque le estás transfiriendo, precisamente en el caso del riesgo de demanda, estás transfiriendo el riesgo de ver cómo se comporta el mercado en función de los usos de la infraestructura que se ha contratado. Vamos a hacer una diferenciación porque el tema de las alianzas público-privadas es muy especial. En realidad es un tema, creo, de un campo que no todos, y me incluyo, no todos conocemos, y nos quedan a veces muchas dudas. Por ejemplo, yo quisiera preguntar, ¿cuál es la diferencia entre una alianza público-privada y una concesión tradicional? ¿O estamos hablando de lo mismo? Y también, ya un poco más amplio, ¿cuál es la diferencia o por qué sería más atractivo para el Estado empezar a contratar mediante alianzas público-privadas en lugar de un régimen de contratación pública normal? A ver, digamos que el modelo concesional es nuestro modelo tradicional, original. Durante la década de los 90
de los 90 en toda Hispanoamérica, se generó la ola privatizadora, se llamaba, ¿no es cierto? Y en ese contexto se introdujo, no más que se introdujo, se impulsó la concesión. Y por eso estuvo regulado en la Ley de Administración del Estado, la concesión. En estricto sentido, nuestro modelo concesional era un modelo por el cual yo le transfería el total de los riesgos al sector privado vinculado con una obra, con una infraestructura, ¿de acuerdo? También podía transferirle una concesión solamente para propósitos de servicios. ¿Qué quiere decir cuando yo le transfiero la totalidad de los riesgos? Que si es que él no recupera, perdió su dinero. Riesgo del negocio. Yo no me hago ¿cierto? cargo, Estado no puede venir a reclamar nada. Yo no participo en el financiamiento de ninguna manera, Ya. ¿no es cierto? Le transfiero tanto el riesgo de disponibilidad como el riesgo de demanda, digamos que es la concesión pura, ¿no es cierto? Usted se va a encargar de hacer el diseño, va a hacer la construcción, va a conseguir el financiamiento para esa construcción, usted va a hacer la operación y el mantenimiento, ¿no es cierto? Y ojalá haga bien sus cálculos, porque si no hace cálculos, quiebra. Pero ¿y si hace mal la obra, yo le puedo también como Estado multar? Todos los efectos previstos en el contrato, ¿no es cierto? Si hace mal la obra, podría básicamente terminar el contrato de concesión. Nada de eso se ha modificado. Ahora, no es algo nuevo el tema de las concesiones en el Ecuador ni en el mundo. De hecho, la mayor parte de la infraestructura medieval se hizo por vía de concesión. Nuestro ferrocarril se hizo por concesión. ¿De acuerdo? Y con herramientas y técnicas muy similares a las que ahora se discuten, ¿no? Y también tuvo problemas. La misma discusión que se produjo en la década de los 90 le generaron en relación al ferrocarril. Tal cual, ¿no? O sea, no es algo nuevo. Por eso es que, por ejemplo, en Colombia se habla de generaciones de concesión o generaciones de APPs. Porque lo que va regulando, lo que va cambiando son tipos de regulaciones, tipos de intervenciones del Estado o del sector privado para ir mejorando el modelo. Hoy hablamos de una concesión que no, de APPs, para ser más claro, y de la concesión como un tipo de APP, ¿no es cierto? Ya. Una modalidad, una forma jurídica, ¿no es cierto? Que está dentro del género de los contratos de gestión delegada, Perfecto. que para nosotros son APPs, asociaciones público-privadas. APP es desconocir el género y la concesión es una de esas formas de APP en la que le transfiero el riesgo total al delegatario. Sí. Y la APP como sí concebida, estas que estamos haciendo ahora, porque por ejemplo, digamos, un ejemplo de concesión es la que tenemos toda la Panamericana Norte, que está concesionada una empresa, ellos tienen sus peajes, una vía en óptimas condiciones, evidentemente mejor que muchas vías de la red vial estatal, y ahora con los nuevos proyectos que se están haciendo a través de alianzas público-privadas, como son tal vez, no sé, temas de puertos, o todavía el Ecuador no empieza ya a poner en práctica alianzas público-privadas con la nueva ley que nos presentaron. No, a partir del año 2008, ¿no es cierto? Sí se han producido proyectos en APPs. Hay ejemplos de Río 7 Huaquillas, es un contrato cerrado, seguramente están en la etapa de organización, cierre financiero. ¿Y hay qué diferencia esta contratación de la concesión normal que se tiene, por ejemplo, en esta vía que yo dije que es la Panamericana Norte? ¿Cuáles son las condiciones de diferencia? A ver, digamos que en términos generales, para hablar de lo más general de esta nueva ola, ¿no? de APPs, de colaboración público-privada, lo que se refuerza mucho como novedad es la intervención directa del Estado compartiendo ciertos riesgos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, un proyecto que simplemente transfería el total de los riesgos al sector privado podría ser que no sea viable financieramente, ¿no es cierto? Bueno, ahora con la modalidad de APPs, el Estado puede retener parcialmente, por ejemplo, el riesgo de financiamiento. No hay APP en el Ecuador, en el mundo sí podría, en el Ecuador no hay APP si el sector privado no cofinancia la ejecución del proyecto. ¿Sí? ¿El 50-50 o no dice nada de eso? Totalmente abierto, porque este es el modelo del proyecto, ¿no es cierto? Pero que tiene que intervenir en el financiamiento del proyecto público, el sector privado, es una necesidad por definición legal. Perfecto. El artículo 8 de la Ley de Incentivos a las APPs señala con mucha claridad que lo que le entrego al sector privado es el financiamiento, total o parcial, y la ejecución de un proyecto público, digamos, cualquiera o todos los componentes en lo que se suele llamar el bundle, ¿no es cierto? Sí,
diseño, financiamiento, construcción, operación, mantenimiento o partes, ¿no es cierto?, de este esquema. La novedad es que ahora el Estado puede intervenir asumiendo ciertos riesgos en el proyecto y lo hace de manera explícita, ¿no?, autorizado, habilitado a hacerlo. ¿Cómo se ve normalmente eso ya dentro de un proyecto específico? El Estado, por ejemplo, puede cofinanciar parte de lo que se requiere para hacer la obra. ¿Y de ahí también participa de las retribuciones de la obra o no? Se puede. Es como un socio más. Termina siendo una especie de socio, una asociación público-privada, de ahí viene el concepto, ¿no es cierto? Sí. Pero no necesariamente, porque los beneficios pueden resultar en una mejora de las condiciones económicas que transfiero al usuario. Déjame darte un ejemplo. Luego de los problemas del aeropuerto de Quito, recordarás, porque eso fue público, un contrato de concesión puro se transformó en un contrato de asociación público-privada. ¿Cuál es la base, digamos, instrumental de esto? Originalmente se firmó un contrato de concesión tradicional, ¿no es verdad? Se le transfirió el riesgo de diseño, construcción, operación y mantenimiento del nuevo aeropuerto. Pero para que eso ocurra, parte de las actividades entregadas al sector privado en ese caso fue la operación y mantenimiento del viejo aeropuerto. Pero sucede que el viejo aeropuerto generaba rentas, las tasas por el uso del aeropuerto, ¿cierto? Sí, tanto a los usuarios como para las líneas aéreas. Muy bien, ¿de quién eran esos recursos? Esa era la pregunta que había que discutir. Claro. Y la renegociación se basó en esa dinámica, es decir, vamos a ver, usted está pagado y debe ser pagado por su inversión, riesgo y trabajo. Así que lo que hay que pagar con las rentas del viejo aeropuerto tienen que ver con la operación y mantenimiento y aquello que tenga que pagarse por su trabajo, ¿cierto? Pero todo el saldo son recursos públicos, son tasas. Este fue el tema. Así que esto es una aportación pública a la construcción del nuevo aeropuerto. Entonces, todo ese valor tenía que transferirse para que se pueda hacer la construcción del aeropuerto. Es una participación pública. Lo iba a recibir, pero lo tenía que destinar a un fin específico. Que era la construcción. Disculpe que haga unas preguntas tan básicas, pero creo que en realidad se podrían perder quienes no están en línea con el tema de concesiones. Y en el tema del aeropuerto, ya supongo que al ser un contrato tiene un plazo. Entonces llevamos un plazo, no sé, unos 50 años tal vez. Termina esos 50 años, ¿de quién es el aeropuerto? Es público. Pero eso... Porque el que construyó fue el privado, tal vez con su dinero. Sí, no es así. Fíjate tú cómo opera. En términos generales, las formas jurídicas que pueden adoptar las APPs son variadas, incluso en relación a la titularidad del activo. En el caso del aeropuerto, dado que se asienta en un bien raíz público y es una infraestructura de carácter público, el bien en sí mismo es público, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que el concesionario recupera lo que invirtió en la construcción, ¿cierto?, y la rentabilidad aceptable por esa inversión en el transcurso de la explotación de una infraestructura que es pública. Lo mismo ocurre en las vías. Una vía, ¿no es cierto?, no puede ser concebida como un bien de dominio privado. Claro, evidentemente. Es un bien de dominio público y lo que tú le entregas al concesionario, en ese caso, a tu gestor privado, al delegatario, usando los términos, es el derecho de explotar esa infraestructura pública por el hecho de que ha invertido, ¿no es cierto? Y le das también la capacidad de operar y mantenerla como obligación, y en el resultado del programa económico del proyecto, él va a recuperar su inversión, va a obtener un beneficio, y el Estado, desde esa perspectiva, lo que habrá conseguido es proveer el servicio a la gente, ¿no es cierto?, con cualquiera de las modalidades posibles para generar los flujos del proyecto, ¿no es cierto? Es más o menos la dinámica general. Pero hay casos que el bien no necesariamente es público, ¿no? Y estoy en un modelo APP. Déjame darte un ejemplo. Imagínate tú que lo que quiere hacer el Estado en un esquema APP es conseguir una infraestructura para que funcionen unas oficinas públicas. Un ejemplo en abstracto para que además no haya muertos y heridos. Voy a pensar en eso, una infraestructura para que funcionen allí determinada administración, ¿ya? Para eso, lo que hago es contratar a un gestor privado, le delego
digamos, la competencia de gestión de este proyecto en específico, él va a construir y puede mantener en propiedad esa infraestructura. ¿A cuenta de qué va a usar la administración esa infraestructura? Estoy pensando, por ejemplo, en un palacio judicial. Ya. Claro, que evidentemente es servicio público. El servicio público es la administración de justicia. La infraestructura, es cierto, es un auxiliar, un elemento auxiliar para la provisión de ese servicio público. Esa infraestructura la puede hacer un privado por gestión delegada. Lo que no va a hacer el privado es proveer justicia. Exactamente. Que es la misma lógica, por ejemplo, en los temas de educación. Es posible que el privado me haga los colegios, fue una pregunta que tú me hiciste, que haga los colegios, las escuelas, la infraestructura, me genere el equipamiento, me mantenga disponible esa infraestructura y yo le pago por ese nivel de disponibilidad. ¿Te das cuenta? Lo mismo puede ocurrir en un bien como el que te acabo de decir, un palacio de justicia o cualquiera para una administración. En ese caso, yo puedo pensar que es posible que mantenga la propiedad del inmueble, ¿no es cierto? Y que al final del contrato me lo revierta por un saldo residual, por ejemplo. O puede ocurrir también que no me interesa que esa infraestructura sea revertida a favor del Estado y que mantenga el dominio. De ahí salen estos conceptos muy anglosajones del BOO o el BOT, por ejemplo, ¿cierto? El BOO mantiene la titularidad del bien, el privado. En el BOT, ¿no es cierto? Hace lo mismo, pero transfiere al final. Y así hay una serie de posibilidades. La apertura, digamos, del modelo, del proyecto para delegarlo al sector privado es enorme. El arte consiste en no incurrir en la idea bastante loca de pensar que por vía de gestión delegada puedo sustituir el rol del Estado. El Estado es el titular de la competencia. El sector privado en este caso es un auxiliar que permite que la gente pueda recibir el servicio cuando el Estado no está en capacidad técnica o económica de proveerlo. Y no se lo hace de cualquier manera. Estos tienen estudios específicos. Por ejemplo, yo puedo elegir entre hacerlo por contratación tradicional, ¿no es cierto?, o hacerlo con una gestión delegada, porque he hecho una evaluación, lo que se suele llamar un comparador público-privado. Lo que hago yo es analizar ya financieramente el proyecto para saber qué resulta mejor, utilizar un dólar público, un dólar del presupuesto, un dólar cobrado por impuestos, ¿no es cierto?, o utilizar un dólar del sector privado para hacer ese proyecto. ¿Cómo hago eso? Tengo que cuantificar los riesgos que traslado al sector privado y compararlos con los riesgos que yo retuviera como sector público para acometer el proyecto. Cuando hago ese cálculo, lo que dirían los anglosajones, y tengo mayor valor por el dinero, ¿no es cierto?, puedo saber cuál es la decisión correcta. Mira, ahí es porque ahí tengo posibilidad de elegir. Usualmente se dice, y es verdad, que cuando yo hago un buen comparador público-privado y saco una conclusión, es porque puedo elegir. Exacto. Y cuando puedo elegir es porque tengo el dinero para hacerlo de una manera, como la contratación directa, o puedo tomar ventaja de la intervención del sector privado por temas de calidad, de financiamiento, de lo que sea. La idea de hacerlo por gestión privada, ciertos proyectos, consiste fundamentalmente en liberar parte del presupuesto público para destinarlo a otras actividades a cargo del Estado, para que estas otras actividades delegadas al sector privado puedan realizarse y no tengan que postergarse en el tiempo. Perfecto. Ese es el sentido. Pero esto también genera un montón de responsabilidades. Te digo, me dio un poco de como de diversión, no sé, de risa, porque claro, en la contratación pública lo que uno tiene que hacer máximo es coger 3 proformas, comparar y sacar cuál es el costo promedio y sacar su presupuesto. Acá en las alianzas público-privadas prácticamente es todo un análisis económico para ver si finalmente se da la intención, si es mejor, como dijo, sacar un dólar del presupuesto general del Estado o hacer uso de estas herramientas que son del sector privado. Y prácticamente las alianzas público-privadas, según nos ha dicho el doctor Fabián Andrade, tienen bastantes modalidades de contratación. Creo que realmente la idea justamente es que no se entren a regular mucho porque perderían lo atractivo del negocio, de que yo pueda encontrar una u otra forma contractual a ver si me quedo con el dominio de la infraestructura o si le revierto y tantas modalidades. Me parece que eso es lo que hemos comprendido. Para ir concluyendo esta primera parte de la entrevista, antes de abordar a los retos del Código Orgánico Administrativo,
Yo digo, si las alianzas público-privadas son tan atractivas, parece ser la solución a muchos problemas sociales que atraviesa el Estado, ¿por qué el Ecuador no ha despegado con alianzas público-privadas? A ver, hay muchas razones. Una primera línea importante es todo el contexto institucional, ¿de acuerdo? Estás hablando de una inversión que supone riesgos para quien hace la inversión. Le estás pidiendo a un promotor, sector privado, que asuma ciertos riesgos de hacer una inversión en el país. Entonces tú necesitas un contexto en general institucional que genere cierta tranquilidad. Entonces, bueno, para darte un caso, en Chile me parece que la primera norma que reguló el tema de concesiones es de 1956 y desde 1956, digamos en esta nueva época, ¿no es cierto? A esta fecha ha hecho cambios, de hecho cambios muy puntuales, pero digamos ha marchado sobre un ritmo más o menos constante sobre su modelo de concesión al sector privado. Chile no es un modelo para nosotros, no hay que entenderlo así. Lo que te quiero mostrar allí es que ha habido cierta constancia y buen criterio para usarlo. Y para no perder de vista, esto no es un problema ideológico. El concepto de esto no es que la concesión le corresponde a los neoliberales, como se planteaba en la década de los 90, y que la gestión pública le corresponde a socialistas. A los socialistas. No tiene nada que ver. El régimen de las APPs es un martillo. Si tú le das un martillo a un buen carpintero, te va a hacer una buena mesa. Si el que utiliza el martillo no es carpintero, no te va a sacar una mesa de ninguna manera. Y no importa si es neoliberal o si es socialista. El concepto de esto es que hay que saber utilizar el instrumento para generar las ventajas que requiere la gente. Estos son ya más bien problemas de equidad. ¿Sí? No tiene sentido, para darte un ejemplo, no tiene sentido hacer una inversión en una infraestructura como la vial si yo no tengo programado cómo voy a sostener el mantenimiento de esa vía en prácticas sostenibles, como se dice. Sí, claro, sostener, digamos, ese mantenimiento. Y no tiene más sentido que yo haga o que busque el financiamiento privado por vía de recuperación de esa inversión, esa rentabilidad y los costos, trasladándoles una tarifa en una vía. Digo, esto será mucho mejor desde una perspectiva conceptual para poder liberar esos recursos y utilizarlos, por ejemplo, en educación o en salud. Parece que eso tiene... Hay que establecer prioridades. Claramente. ¿Y qué significa eso? Fíjate, estoy sirviendo ¿a qué propósito ideológico? A ninguno. Estoy siendo práctico y eficiente en una gestión en la que se me ha encomendado satisfacer necesidades de las personas. Este es mi primer rol como país, ¿cierto? Estado, ¿no? En fin. Afecta el cambio, me parece paradójico también, porque de parte de lo que usted ha dicho, se entendería que el inversor privado necesita tener seguridad, necesita tener también evidentemente reglas de juego claras, y justamente el gobierno que impulsó las alianzas público-privadas, o al menos los proyectos de ley, porque me parece que no se ha materializado mucho todavía, era un gobierno de bastante cambio legislativo. ¿Cree usted que deberíamos tener ya un tema de, como dice, constancia, permanencia legislativa para que eso promueva también la inversión privada? A ver, como te decía hace un rato, los temas del contexto marco es fundamental. La estabilidad en el ordenamiento jurídico es importante. Lo que ocurre es que yo no voy a encontrar estabilidad en un ordenamiento jurídico si es que cada vez que produzco una norma me toca rehacerla porque metí la pata. Y este es el caso del COA. Claro, ya toca reformar. Toca reformar porque si no, no me va a funcionar el sistema. El problema es la claridad y la constancia en las definiciones de política pública, que no es un problema de gobierno, es un problema más bien de país, ¿cierto? Cualquiera sea la línea de la tendencia, ¿no es cierto? Si yo tengo un régimen, tengo una herramienta que está adecuadamente regulada y más o menos estable en el tiempo, si llega un régimen con cualquier tipo de pensamiento y utiliza la herramienta, está muy bien. Y si no la quiere utilizar, también está muy bien. Es un tema de política pública. La herramienta es la que tiene que estar diseñada y tiene que servir en el largo plazo. Entonces, tú ves los escenarios y ves que existe cierta estabilidad en determinado país y ves que allá se dirigen las inversiones del sector privado en este tipo de infraestructura o en este tipo de modelos para gestionar infraestructura, y a otros países como el nuestro no se dirigen esas inversiones. En realidad, las decisiones de inversión
obedecen a muchos otros factores. Es decir, fíjate tú, la política, cuando se hizo la ley de incentivos, fue quizás por vía de incentivos de orden fiscal voy a conseguir mejores resultados de inversión, ¿no? Ha pasado, estamos hablando de 2015, 2016, 2017, 2018, ya estamos hacia el final, ¿no es cierto? Y tenemos unos cuantos proyectos, no está mal, pero no hemos generado todavía una expectativa real para hacer esa inversión. Ahora, por ejemplo, se está trabajando, o sea, ya está expedida, digamos, la ley que genera otro tipo de incentivos, ¿no es cierto? De la productividad. Y estamos pensando que esa lógica es la que va a atraer inversiones. Bueno, eso en un contexto de paz, quizás sí. En un contexto de convulsión, ya está más difícil, ¿no es cierto? Así que el primer ingrediente, te decía hace un rato, es un tema de estabilidad. Y hay otro tipo de cosas, ¿no es cierto? La confianza que puedes tener en que las reglas no cambien en el tiempo, usualmente está vinculado con la solución de las controversias que se me puedan producir. Todo el mundo dice que un arbitraje internacional es una solución. Sí, puede ser. Quizás genere esa expectativa en relación al inversor. ¿Por qué? Pero es por el antecedente. Si tú vas a revisar la legislación de concesiones en Chile sobre este tema, no les hace falta. Y por una falta de, como dicen, de confianza en el sistema judicial, que hace que tengamos que decir, si no me ponen arbitraje internacional, no voy a invertir mi plata ahí, porque no confío en las cortes nacionales. Sí, pero yo creo que eso es una percepción nuestra. Por eso digo, o sea, no hemos generado la suficiente confianza el gobierno en el inversor privado para que ellos estén dispuestos a, sin insertar un arbitraje internacional, estén dispuestos a invertir. Sí, por ejemplo, pero yo creo que ese es nuestro propio discurso y no necesariamente el discurso de quien va a hacer una inversión. Exactamente. Y como nosotros trasladamos ese discurso, pues ese tiene que consolidarse. Hay que consolidar mejor el otro discurso. Justamente le agradecemos al doctor Fabián Andrade por esta explicación que nos ha hecho de alianzas público-privadas, que en realidad creo que nos ha aclarado bastantes conceptos. Sin embargo, este es un tema que es nuevo todavía en el Ecuador y que, si bien se dice que las concesiones las tenemos desde mucho antes, pero el estudio al menos ha sido nuevo, está como de moda estas relaciones público-privadas.